Hola, en este video vamos a tratar sobre la diabetes gestacional. La importancia del tema radica en que es una patología extremadamente frecuente y es extremadamente frecuente porque nosotros como población latina, población mexicana, somos una población de alto riesgo. Cuando hablamos de diabetes gestacional, no nos estamos refiriendo, y es importante enfatizarlo, a buscar diabetes mellitus en el embarazo. Diabetes mellitus sigue una serie de criterios muy específicos ya muy claramente definidos. Aquí lo que estamos buscando es una disglucemia, es decir, algunas alteraciones en la glucosa que ocurren exclusivamente en el embarazo, pero no cumplen los criterios clásicos de diabetes mellitus. Sin embargo, que tiene implicaciones en complicaciones, no en el sentido micro ni macrovascular ni riesgo cardiovascular, sino en el riesgo de desenlaces obstétricos, tanto desenlaces para la madre como desenlaces para el producto. ¿Por qué ocurre la diabetes gestacional? Así como la causa más común, a nivel, si hablamos a nivel de receptor, pues, perdón, a niveles moleculares, pues podremos esperar que el fenómeno de la diabetes gestacional comparta mecanismos semejantes a la resistencia a la insulina que se ve, por ejemplo, en la persona con obesidad. Es decir, la resistencia a la insulina se caracteriza por una insuficiente transducción de señal en el receptor de insulina frente a la presencia del ligando que es la insulina. Entonces, esto genera un ambiente de hiperinsulinemia, de abundantes nutrientes que tienen los desenlaces que les comenté hace un momento, y por supuesto, pues hiperglucemia, que es el desenlace de interés para nosotros, ¿no? Ahora, les decía que la población, de población latina, particularmente población mexicana, es una población de alto riesgo. Sin embargo, hay todavía otros factores que pueden incrementar la sospecha de quién puede desarrollar diabetes gestacional. Y son muy fáciles de identificar, son muy claros, ¿no? Es sedentarismo, es tener un índice de masa corporal mayor de 23 kilogramos por metro cuadrado, contar con al menos un familiar en primer grado con diabetes, haber tenido el antecedente de ya haber desarrollado diabetes gestacional o de haber tenido un producto macrosómico. Macrosómico es que pese más de 4.1 kilogramos de peso. Diagnósticos establecidos previamente de hipertensión, de dislipidemia, la presencia de ovario poliquístico, específicamente cuando coexiste con obesidad, uh, ya algún antecedente de que se hubiera medido alguna glucosa alterada y, por supuesto, tener obesidad o estigmas físicos de resistencia a la insulina, como es la acantosis nigricans. Si lo queremos ver de una manera práctica, podríamos decir que toda mujer embarazada en México se debe considerar de alto riesgo y, por lo tanto, toda mujer embarazada en México debe de buscarse intencionadamente estas alteraciones en la glucosa compatibles con el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora, ¿en qué varía la diabetes mellitus y la diabetes gestacional? Les comentaba hace un momento, en esencia es en las cifras de glucosa que se consideran eh, definitorias de la patología, ¿no? Si vemos en este diagrama, este diagrama está obtenido del estudio APO. El estudio APO fue un estudio multicéntrico que fue el que permitió definir los puntos de corte para, para definir a diabetes mellitus gestacional. Si bien en este cuadro, en estas celdas, tenemos en la celda A, tener un peso al nacimiento mayor a la percentila 90, en la siguiente, el que se realiza el parto, perdón, que el nacimiento ocurra por cesárea, que el producto tenga hipoglucemia neonatal o que el péptido C en el cordón umbilical sea mayor a la percentila 90. Si ven abajo están las categorías de glucosa del 1 al 7, cada una es un valor de glucosa, pero que ninguna de estas 7 categorías es un valor propio de diabetes mellitus. Son inclusive valores que consideraríamos normales. Y en el eje vertical tenemos la frecuencia de los desenlaces. Si ustedes notan, cada una de estas rectas
pues prácticamente tienen una pendiente positiva. Ninguna tiene un punto de inflexión. Es decir, que la probabilidad, la frecuencia de estos desenlaces se va incrementando conforme a mayor es la glucosa. Es decir, a más glucosa, mayor frecuencia de estos desenlaces. Y esto es lo que, a partir de este estudio, fue que se definió estos puntos de corte, que en un momento los veremos. Ahora, ¿qué implicaciones puede tener el diagnóstico? Les comentaba hace un momento. Va a haber, no hablamos de complicaciones microvasculares ni microvasculares, sino hablamos de otro tipo de complicaciones, de desenlaces obstétricos, de desenlaces tanto maternos como de desenlaces fetales. Por ejemplo, sabemos que el tratamiento de diabetes gestacional ayuda a disminuir el riesgo de preeclampsia. Sabemos que el tratamiento de diabetes gestacional disminuye el riesgo de distocia de hombros. La distocia de hombros es un desenlace que ocurrirá en aquellos productos que sean muy grandes para la edad gestacional, es decir, que sean macrosómicos, y por supuesto que ocurra en consecuencia pues menor frecuencia de macrosomía. Esta gráfica que ustedes tienen aquí a la derecha es un diagrama de Forest en el que se muestra que en este metaanálisis el tratar la diabetes mellitus gestacional disminuye claramente el riesgo de distocia y el riesgo de macrosomía. No tanto el de hipoglucemia neonatal, pero sí estos dos que son importantes. Entonces, bajo esta perspectiva, hay una justificación en buscar casos, en diagnosticar los casos y en brindar tratamiento a esos casos. Pero ahora, el punto más relevante es cómo se hace el diagnóstico. Y aquí vale la pena comentar que existen dos métodos. Hay uno que utiliza dos pasos, es como si fueran dos curvas. Sin embargo, en México, tal vez por razones de practicidad, por razones de frecuencia, conviene hacer un estudio que es de un paso. Este estudio de un paso es una curva de tolerancia con 75 gramos de glucosa. Y aquí quiero detenerme un poquito. Los 75 gramos de glucosa es glucosa anhidra. Generalmente se les da disuelta en forma de solución y la paciente lo ingiere y al cabo de las 2 horas se toma una muestra. Es importante que cuando se mande a hacer este estudio se verifique que se haya realizado con la técnica correcta. No es raro aún, desafortunadamente, que laboratorios realicen esta curva de tolerancia pidiéndole a la persona que vaya a tomar un desayuno que guste y regrese a las 2 horas para hacer la curva. Es una prueba que debe estar estandarizada y el estándar es tomar una prueba al inicio, se administran los 75 gramos de glucosa anhidra y a las 2 horas se realiza la segunda medición. Y el otro punto de estandarización es el cuándo se debe hacer esta curva. Obviamente se debe hacer en el embarazo y preferentemente en la semana 24 a 28. Es un lapso amplio donde es importante solicitarlo. Y se debe interpretar conforme a estos valores. Si la cifra de ayuno es mayor a 92 o a la hora es mayor de 180 o a las 2 horas es mayor de 153, pero mayor o igual en todas estas categorías. Y es importante que un solo valor por encima de cualquiera de estos puntos de corte es suficiente para hacer el diagnóstico y por lo tanto para iniciar tratamiento. ¿Para qué damos tratamiento? ¿Cuál es nuestro objetivo? Buscamos la normoglucemia por todas las situaciones que están implícitas en tener una glucosa alta, particularmente la macrosomía. La vigilancia requiere que la persona, la paciente, haga monitoreo en casa con un glucómetro, haciendo glucometría capilar para definir los siguientes puntos objetivos. En el preprandio buscamos que tenga menos de 95, menor o igual de 95, a la hora que tenga menos de 140 y a las 2 horas menor de 120, perdón, y corrijo, menor o igual a estos valores que les acabo de mencionar. Buscamos que aquí los 3 puntos estén en estas metas. Como ven, lo que buscamos es los valores normales, ni siquiera ligeramente por arriba del referente que utilizamos para diabetes mellitus, sino la normalización de la glucosa. Eso es muy importante tenerlo en claro. Ahora, ¿qué le podemos ofrecer a las pacientes con diabetes gestacional como medidas terapéuticas? Bueno, hay varias situaciones. La piedra angular, el fundamento de la terapia de la diabetes gestacional
es el estilo de vida, así como lo es en diabetes mellitus. Sin embargo, aquí conviene ser muy incisivo para que la persona realmente lleve a cabo estas actividades. Entonces, el estilo de vida comprende el plan de alimentación y la actividad física. Estas dos medidas por sí solitas pueden ser suficientes para que 70-85% de las mujeres logren las metas de control. Así de importante es esta situación. Pueden evitar el uso de tratamiento farmacológico. Además, el llevarlas correctamente, las intervenciones nutricionales, disminuye el riesgo relativo de requerir tratamiento farmacológico, punto 49. Eso es una disminución de riesgo muy importante del 51%. Entonces es importante que se lleven a cabo estas medidas. La terapia farmacológica entonces quedaría reservada para los casos en los que las medidas anteriores no han sido suficientes para el control para llevar a la paciente a las metas de control que definimos previamente. Ahora, sería idóneo contar con un nutriólogo en cada una de las unidades de salud. En algunas se puede, no en todas. Sin embargo, con algunas recomendaciones es posible que el médico de primer contacto pueda dar algunas pistas iniciales para que la persona identificada con diabetes gestacional pueda realizar algunos cambios y que ya empiece a mejorar las cifras de glucosa. Sabemos, por ejemplo, que en el embarazo, para el momento en el que se hace el diagnóstico, requerimos un mínimo de 175 gramos de hidratos de carbono. ¿De qué manera se los podemos distribuir? Bueno, por ejemplo, este plan que viene en esta tabla es un plan que tiene 3 tiempos, se puede utilizar 5 tiempos. Eh, por ejemplo, en cada uno de estos es cada una sugerencia de plan. Por ejemplo, en un plan hay 10 porciones de cereales o leguminosas, una porción de lácteos o una porción de fruta. Otro esquema puede ser dar 8 porciones de cereales leguminosas a lo largo del día, por supuesto, o 2 porciones de lácteos o 2 porciones de fruta, o 9 porciones de cereales, la tercera opción, una porción de lácteos y 2 porciones de fruta. Cualquiera de este balance que se utiliza estaría aportando los 175 gramos que se están mencionando. Se sugiere además tener un mínimo de 75 gramos de proteína y un 50 gramos de proteína, por ejemplo, es un muslo, una pierna de pollo, ¿no? Y 28 gramos de fibra, esto simplemente agregado en forma de vegetales del grupo 1, que son lechuga, jitomate, pepino, espinaca, huitlacoche, champiñones, todo eso son vegetales del grupo 1, amplio aporte de fibra. Entonces, simplemente sin hacer cuentas de 28 gramos, simplemente incluir una porción de cada uno en cada uno de los tiempos de alimentación y con eso puede ser suficiente. Ahora, respecto al tratamiento farmacológico, y hacemos énfasis, el tratamiento farmacológico es una medida secundaria que se usa posterior entonces a las medidas de higiénico-dietéticas que mencionamos antes. Aquí es un punto en el que suele haber algo de controversia, si tienen o no lugar los hipoglucemiantes orales. Si uno revisa la literatura puede encontrar que hay aceptación de hipoglucemiantes orales, sin embargo en el país se sigue prefiriendo el uso de insulina ante el riesgo todavía de efectos teratogénicos, aunque para el momento en el que se utilizan estos hipoglucemiantes realmente el riesgo es menor. Eh, Respecto a la insulina, generalmente lo que se prefiere son las insulinas humanas, como es la NPH y la rápida. No hay mucha experiencia con los análogos ultralentos, ultrarrápidos, como Glargina, de Temir, todos estos, se prefieren NPH y rápida, ¿no? Y de acuerdo al comportamiento de la glucemia es que se elige alguno de los esquemas, y el esquema puede ser desde tan sencillo como es el esquema basal de una o dos dosis de insulina, o un esquema basal bolo, donde se utilizan varias dosis de insulina basal y además dosis en bolo de insulina rápida. Me refiero a lo siguiente. Aquí en esta lámina les planteo 3 esquemas. En el esquema basal, ese sería el esquema que se sugeriría empezar, es el uso de insulina NPH, que sería la basal,
y la calculamos a 0.2 unidades de kilogramos de peso real y preferentemente la aplicamos en la noche antes de dormir o entre 10 y 11 de la noche, particularmente si el descontrol que se observa es en la mañana. Esta misma dosis se puede aplicar por la mañana si lo que se observa en el monitoreo es que el descontrol tenga que ser predominantemente en la tarde, en la noche. De eso depende, de en qué momento se puede utilizar. Entonces, la dosis basal se empleará nocturna si el descontrol es predominantemente matutino y se empleará matutina si el descontrol es predominantemente diurno. Y esta dosis se sugeriría que se incremente a no más de 0.35 unidades por kilo. ¿Por qué no más arriba? Porque el comportamiento de la NPH puede volverse un poquito aberrante y si es más conveniente, más seguro, para evitar hipoglucemias me refiero, utilizar mejor dos aplicaciones. Entonces, en el siguiente esquema, que es el esquema basal con dos aplicaciones, se calcula a partir de dosis de 0.4, 0.6 unidades por kilo de peso y esta dosis total, así calculada, se aplicará 2/3 de la dosis matutina previo al desayuno y 1/3 por la noche, que sería previamente a la cena. Si este esquema falla, que no es lo más frecuente, se puede utilizar un esquema basal bolo, que es un esquema en donde se combinarán una insulina intermedia, que es la NPH, con bolos de insulina rápida. Y esto conviene utilizarlo si los requerimientos se evalúa que resulten ser mayores de 0.6 unidades por kilo. Aquí vale la pena mencionar que una persona que utilice dosis de este tipo es posible que más allá de diabetes gestacional esté virando a una franca diabetes en el embarazo, diabetes mellitus en el embarazo, ¿no? Como veremos un poco más adelante, en buena cantidad de las ocasiones la diabetes gestacional suele resolver con la resolución del embarazo. Si llegamos a requerir dosis de basal bolo, es posible que ese fenómeno ya no ocurra y que realmente la paciente requiera tratamiento farmacológico sostenido por el diagnóstico de diabetes mellitus, ya no diabetes gestacional. En este diagrama pongo el ejemplo del esquema basal bolo. Entonces, utilizando una dosis, suponiendo que requiera más de 0.6 unidades por kilo, vamos a dividir de ese total de cálculo de insulina, el 50%, la mitad va a ser basal y la otra mitad va a ser bolos. De esta dosis basal la vamos a dividir en tercios y 2/3 se la vamos a aplicar predesayuno y el otro tercio va a ser administrado precena. A su vez, los bolos nuevamente lo dividimos en tercios y cada tercio se va a aplicar previo al desayuno, previo a la comida y previo a la cena. La dosis en bolo de predesayuno puede ser mezclada con la dosis basal de predesayuno y la dosis basal de precena puede ser administrada con la dosis en bolo de la precena para que no se tengan que hacer aplicaciones de 5 punciones, ¿no? Con que se hagan únicamente 3 es más que suficiente si mezclamos los dos tipos de insulina en la misma jeringa. Y esto, el uso entonces de cualquiera de los esquemas de tratamiento de insulina, pues requerirá que la persona continúe haciendo el monitoreo para asegurar que las cifras de glucosa se mantengan en rango. Ahora, ¿qué pasará en el posparto? Les mencionaba hace un momento que es frecuente que diabetes gestacional, resuelva una vez que ocurre el alumbramiento, cae la resistencia a la insulina. Ese es un fenómeno esperado. Sin embargo, hay que mantener el concepto de que la diabetes gestacional es un aviso, es como si fuera un aviso de que esa persona tiene cierta fragilidad de las células beta, es decir, que no tiene una capacidad funcional suficiente para haber lidiado con un reto fisiológico que es el embarazo. Entonces, esa persona está indicando que es una persona de riesgo para que en el futuro pueda desarrollar diabetes mellitus. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? La vigilancia, evaluar nuevamente. ¿Cuándo? Idealmente en un lapso de 4 semanas hasta 6 meses posparto. ¿Y qué le hacemos? Una curva de tolerancia a la glucosa. Y esa curva de tolerancia a la glucosa nos puede revelar que desarrolló francamente diabetes tipo 2 o que quede en una categoría intermedia de glucosa alterada, puede ser glucosa alterada en ayuno o intolerancia a los carbohidratos, o que simplemente normalice.
En el caso del primer escenario de que se desarrolle diabetes mellitus tipo 2, entonces requiere el abordaje farmacológico, higiénico, dietético propio de la diabetes tipo 2 que se ha visto, se verá en las otras presentaciones. Glucosa alterada requiere vigilancia, requiere una instauración importante de los cambios en el estilo de vida, particularmente que no gane peso esa persona o que pierda el peso que gana esperablemente normalmente en el embarazo, ¿no? El que mantenga un peso adecuado ayudará a que el riesgo de desarrollar diabetes disminuya, ¿no? Y en el caso de que quede como una glucosa alterada, requiere una reevaluación nuevamente periódica con glucosas y curva de tolerancia con periodicidades de 3 a 6 meses. En el caso de la normoglucemia, conviene, insisto, diabetes gestacional es un aviso de que esa persona tiene una susceptibilidad inherente al desarrollo de diabetes. Entonces, en el caso de que en el postparto se identifique normoglucemia, pues conviene hacer una evaluación anual, nuevamente con curva de tolerancia y estar reclasificando a la persona en cada uno. A lo mejor al siguiente año es normoglucemia aún y a los 2 años pues queda en glucosa alterada o en diabetes. Eso es importante que se tenga en mente, la vigilancia. Ahora, ¿qué podemos esperar de las personas que tienen diabetes gestacional? ¿Qué podemos pensar que pueda ocurrir? La primera es, ¿qué pasa si se vuelve a embarazar? Puede ocurrir que vuelva a desarrollar diabetes gestacional y esto puede ocurrir en 48%, o sea, prácticamente es un volado de que ocurra. Puede ser que sí, puede ser que no, casi a la misma probabilidad. Pero también puede ocurrir lo que mencionaba hace un momento, es el desarrollo de diabetes tipo 2 y aquí es importante que una persona que tiene un control normoglucémico durante el embarazo, la persona que desarrolló diabetes gestacional tiene 7 veces más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Hay factores que predicen quién tiene mayor riesgo de esto y los factores que más fuertemente predicen es el índice de masa corporal y grado de adiposidad, es decir, la menor edad gestacional al diagnóstico de diabetes gestacional, es decir, si ocurre en los primeros trimestres, quiere decir que realmente la fragilidad de célula beta es importante. ¿Por qué se hace la curva en las semanas 24 a 28? Porque es el pico de la resistencia a la insulina. Pero si ocurre antes, estos cambios en la glucosa puede ocurrir con más riesgo que en el futuro la persona desarrolle diabetes. Y por supuesto, que la persona persista con cifras de glucosa alterada una vez resuelto el embarazo en el posparto. Entonces es importante esto, es importante que la paciente lo sepa, es importante que comprenda que el haber tenido un episodio o una condición de diabetes gestacional la pone en riesgo de volver a presentar la misma enfermedad o desarrollar diabetes mellitus. Y esto es importante porque es prevenible. Como mensajes finales, la población mexicana es una población de alto riesgo y por lo tanto toda mujer embarazada en México debe recibir estas medidas de detección oportuna, idealmente una curva de tolerancia a la glucosa, 75 gramos de glucosa anhidra entre las semanas 24 a 28. Una mujer que ha tenido diabetes gestacional entonces debe considerarse en riesgo elevado para el desarrollo de diabetes tipo 2 porque recuerden que el embarazo es un reto fisiológico que al mostrar cifras de glucosa alta está demostrando que esa persona tiene una menor capacidad de síntesis de insulina que en el futuro puede llevar a diabetes tipo 2. El factor más accesible para modificarse aún antes del embarazo, y esto es parte de la evaluación preconcepcional, es la reducción del índice de masa corporal. Es decir, le quitamos esas condiciones previas que de por sí ya generan resistencia a la insulina y solamente le dejamos la resistencia a la insulina que se espera que ocurra en el embarazo. Y ya una vez que quede establecido el diagnóstico, las medidas más económicas y accesibles que nos pueden evitar hasta en un 51% la necesidad del uso de medicamentos son las más sencillas y económicas, que es llevar un adecuado plan de alimentación y un razonable plan de ejercicio. Bueno, espero que este tema haya resultado de su interés y que contribuya a la mejor comprensión del fenómeno de la diabetes gestacional, pero sobre todo para que en la práctica no olviden solicitar una prueba tan sencilla como es la curva de tolerancia y que lo interpreten de la manera correcta
y que sean capaces de instaurar las recomendaciones de ejercicio y las recomendaciones nutricionales. Muchas gracias.